Tenía 62 años cuando descubrí que mi vida entera había sido una mentira. No fue un gritín, no fue un grito, no fue un golpe, no fue un papel doblado en 4, escondido dentro del bolsillo interior de una chaqueta que llevaba 2 años colgada en el armario de Rodrigo. Lo encontré porque quise lavar esa chaqueta, porque en 2 días era su cumpleaños, porque todavía, después de 38 años, yo seguía siendo la mujer que lavaba su ropa y planchaba sus camisas y recordaba sus fechas. El papel tenía un nombre, no el mío. Me quedé parada en medio del cuarto, con la chaqueta en una mano y ese papel en la otra, y sentí algo extraño. No lloré, no grité, solo sentí que el suelo se movía un poco, como cuando uno se levanta demasiado rápido y el mundo tarda un segundo en estabilizarse. El nombre era Valeria, y debajo del nombre, una dirección, y debajo de la dirección, una fecha. Hacía 16 meses. Doblé el papel exactamente como estaba. Lo volví a meter en el bolsillo. No, colgué la chaqueta en el armario, y fui a la cocina a terminar de hacer el almuerzo. Eso fui yo durante mucho tiempo. La mujer que dobla el papel y lo vuelve a guardar. La mujer que termina el almuerzo. Mi nombre es Elena. Aunque para Rodrigo desde hace años soy simplemente oye o un silencio esperando respuesta. Nos casamos jóvenes. Yo tenía 24 años y creía que el amor era suficiente para construir una vida. Él tenía 29 y una sonrisa que te hacía sentir elegida. Tuvimos 2 hijos, Marcelo, que ahora tiene 36 y vive lejos, trabajando en una empresa que no entiendo bien qué hace. Y Daniela, 33, casada con un hombre que me cae bien aunque ella no me lo pida. Rodrigo fue gerente de una empresa de distribución durante muchos años. Yo fui maestra de primaria durante 26. Cuando me jubilé, me dijo que ahora podríamos viajar, que ahora tendríamos tiempo, que esto era el comienzo de algo. Nunca viajamos. Lo que vino fue una rutina diferente. Eso sí, él seguía saliendo, seguía llegando tarde, seguía teniendo reuniones que yo no debía preguntar. Y yo seguía en casa, renegando silenciosamente, diciéndome que así eran los matrimonios largos, que el amor se transforma, que la compañía también es una forma de querer. Pero Asil Sorun Bude Ildi, el problema real era que yo había aprendido a no ver. Después de encontrar el papel, pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que lo observé. No con drama. Con calma, la misma calma que usé durante décadas para no hacer preguntas que incomodaran. Pero esta vez la usé diferente. Empecé a notar cosas que siempre habían estado ahí y que yo había elegido no mirar. Rodrigo revisaba el teléfono en el baño. Rodrigo se levantaba a medianoche con el pretexto de tomar agua y volvía 20 minutos después. Rodrigo tenía una contraseña nueva en la computadora desde hacía 8 meses. 8 meses. Yo lo había notado y me había dicho a mí misma que era por trabajo. Un martes, mientras él dormía, tomé su teléfono de la mesita de noche. Tenía los dedos fríos, el corazón me latía fuerte, pero las manos no me temblaron. La pantalla pedía huella dactilar. Esperé. Puse el dedo de Rodrigo con cuidado, como si fuera algo frágil. El teléfono se desbloqueó. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Los mensajes con Valeria llevaban 2 años. 2 años de buenos días y buenas noches. 2 años de te extraño y no puedo dejar de pensar en ti. 2 años de conversaciones largas, tiernas, de un hombre que yo ya no reconocía. Porque ese hombre, el de los mensajes, era cariñoso, paciente, curioso, preguntaba cómo estaba ella, recordaba detalles, usaba palabras bonitas. Conmigo, ese hombre no existía desde hacía mucho tiempo. Volví a dejar el teléfono en la mesita. Me fui al baño, me senté en el borde de la bañera y estuve ahí un rato, mirando los azulejos. Luego me lavé la cara y me acosté. No dormí. Al día siguiente llamé a mi hermana Graciela. No le conté todo. Le dije que necesitaba verla, que tenía algo que contarle pero que no podía ser por teléfono. Graciela es 4 años menor que yo y siempre fue la que hablaba más, la que preguntaba, la que no se quedaba callada. Yo siempre fui la otra. Nos encontramos en un café cerca de su casa. Pedí un té que no tomé. Le conté lo del papel primero, luego lo del teléfono. Graciela me miró fijo. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?, me preguntó. 3 semanas. ¿Y no le dijiste nada? No. Ella respiró profundo. Elena, dijo, ¿qué estás esperando? No supe qué responder, porque la verdad es que no lo sabía. No estaba esperando nada en particular. Solo estaba procesando, midiendo, como siempre había hecho, midiendo antes de hablar, antes de actuar, antes de existir. Necesito entender bien qué tengo, le dije al final, antes de moverme. Graciela asintió despacio. Me conoce. Sabe que cuando digo eso, ya empecé a moverme. Antes de continuar, si esta historia ya te está tocando algo por dentro, suscríbete.
Lo que viene ahora cambia todo. Lo que vine a entender en los días siguientes fue que el problema no era solo Valeria. Valeria era el síntoma. El problema era más viejo, más profundo, y tenía que ver con dinero. Me tomó tiempo darme cuenta porque yo nunca me había metido en las finanzas. Esa era la parte de Rodrigo. Él administraba, él pagaba, él decidía. Y yo, que trabajé 26 años, que aporté durante décadas, nunca supe exactamente qué había con las cuentas. Era vergonzoso admitirlo, pero era la verdad. Un día que Rodrigo salió temprano, abrí el cajón del escritorio donde él guardaba los documentos importantes. Siempre había estado ahí. Nunca lo había abierto yo sola. Encontré estados de cuenta, varios, algunos con nuestros nombres, uno solo con el suyo, una cuenta que yo no sabía que existía, con un saldo que no era pequeño. Me quedé ahí parada, sosteniendo esos papeles, y sentí algo que no era tristeza, era otra cosa, algo más frío, más claro. Saqué el teléfono, fotografié cada hoja, luego lo volví a ordenar todo exactamente como estaba. Eso aprendí en esas semanas, a no dejar rastros, a moverme sin que se notara, a ser invisible de una manera nueva, una manera que yo elegía. Esa noche, mientras Rodrigo veía televisión en la sala, yo estaba en el cuarto revisando las fotos en mi teléfono y buscando el nombre de un abogado. No cualquier abogado, una abogada que me había recomendado Graciela años atrás, cuando una amiga suya pasó por algo parecido. Una mujer que conocía estos casos, que sabía lo que significaba 38 años de matrimonio y una cuenta secreta. Su nombre era doctora Fuentes. Le escribí un correo esa misma noche. Breve, concreto. Le dije que necesitaba una consulta discreta, que tenía documentos, que prefería no dar detalles por escrito. Respondió al día siguiente. Señora Elena, podemos vernos el jueves a las 10. Por favor, traiga todo lo que tenga. Cerré el correo, apagué la pantalla, y al día siguiente serví el desayuno como siempre. El jueves llegué al despacho de la doctora Fuentes con una carpeta que había armado en secreto durante 4 días. Las fotos de los estados de cuenta, impresas, una lista de fechas que había recordado, viajes de trabajo, cenas o fines de semana donde Rodrigo había estado ocupado, los mensajes ni seleccionados, copiados a mano en un cuaderno, porque no sabía si podía imprimir el teléfono sin que él se diera cuenta. La doctora Fuentes era una mujer de unos 50 años, cabello corto, mirada directa. No me dio lástima, me dio atención, y eso, en ese momento, valía más. Revisó todo en silencio. ¿Sabe desde cuándo existe esta cuenta?, preguntó. No con exactitud, pero por las fechas de los movimientos, al menos 6 años. Ella asintió. ¿Tienen bienes en común? ¿Propiedades? La casa, y un apartamento que compramos hace 12 años. Él dice que es una inversión. ¿A nombre de quién está ese apartamento? Me detuve. No lo sabía, nunca lo había preguntado. La doctora Fuentes me miró con una expresión que no era juicio. Era algo más parecido a comprensión. Vamos a averiguarlo, dijo. Y en ese momento, algo cambió dentro de mí. No fue alivio, no fue furia, fue algo más parecido a despertar. A sentir el suelo firme después de mucho tiempo caminando sobre algo que se movía. Salí de ese despacho con una lista de pasos a seguir y la sensación, extraña y nueva, de que por primera vez en mucho tiempo yo era la que llevaba el mapa. Llegué a casa. Rodrigo no estaba. Sobre la mesa había un mensaje de texto que él me había mandado. Hoy llego tarde, no me esperes. Lo leí, lo dejé en la mesa. Fui a la cocina, puse agua a hervir y mientras esperaba que hirviera, miré por la ventana. Fue entonces cuando escuché que la puerta se abría, demasiado temprano, y la voz que entró no era la de Rodrigo, era la voz de Daniela. Mi hija entró con una bolsa en la mano y la llave que siempre tuvo de nuestra casa, la misma que le dimos cuando se casó, por si alguna vez necesitaba algo. Tenía el cabello recogido, ojeras leves y esa expresión que conozco desde que era niña, la de cuando trae algo en la mente y no sabe cómo empezar. «Mamá», dijo, «¿estás bien? ¿Por qué no estarías?» Respondí, demasiado rápido. Ella dejó la bolsa sobre la mesa. Adentro había naranjas y un frasco de mermelada. Siempre trae algo cuando viene sin avisar, como si la comida fuera una forma de justificar la visita. Hablé con papá, dijo. Me quedé quieta junto a la estufa. ¿Cuándo? Ayer. Me llamó. Me dijo que tú estás rara últimamente, que lo miras diferente, que cree que algo te pasa. Sentí un calor suave pero constante subiendo por el pecho. No era vergüenza. Era algo más parecido a la rabia limpia, esa que no grita pero que tampoco se apaga. Rodrigo había notado algo, y en lugar de preguntarme a mí, le había llamado a nuestra hija. Por supuesto.
Estoy bien, dije. Solo estoy cansada. Daniela me miró un momento más de lo normal. Mamá. Daniela. Hubo un silencio entre las dos. Esos silencios que solo existen entre madres e hijas, llenos de cosas que se saben pero no se dicen. ¿Hay algo que quieras contarme?, preguntó ella. Pensé en decirle. Y durante un segundo completo lo consideré. Pero entonces pensé en lo que significaba. Daniela quería a su padre, lo admiraba, y yo todavía no tenía todo en orden, todavía no tenía el terreno listo para moverme. Cuando haya algo que contarte, dije, tú vas a ser la primera en saberlo. No era mentira, era una promesa con fecha pendiente. Daniela asintió despacio. Se quedó un rato más. Tomamos el té juntas, hablamos de sus hijos, de cosas pequeñas. Pero cuando se fue, cerré la puerta y me quedé parada en el pasillo un momento. Rodrigo la había llamado a ella. Eso me dijo dos cosas. Primero, que había notado un cambio en mí. Segundo, que su primer instinto no fue preguntarme a mí, sino buscar información por otro lado. Igual que yo con su teléfono, igual que yo con su cajón. Éramos dos personas que llevaban años moviéndose en secreto dentro de la misma casa. La diferencia era que yo acababa de empezar, y él llevaba ventaja, pero hace el sorumbú de Hildi. El problema era que yo no sabía qué tan lejos llegaba esa ventaja. La doctora Fuentes me llamó 4 días después. Yo estaba en el supermercado, entre la fila de lácteos y la de conservas, cuando sonó el teléfono. Salí hacia la entrada junto a los carritos de metal apilados y contesté con la mano tapando el micrófono por instinto. «Señora Elena», dijo su voz. «Encontré lo del apartamento. Me apoyé en la pared fría. Y está a nombre de su esposo, solo de él. Lo puso a su nombre exclusivo hace 8 años, al momento de la compra. Usted no firma en ningún documento. 8 años. Hacía 8 años Rodrigo había comprado un apartamento con dinero que incluía mi sueldo de maestra y lo había puesto solo a su nombre. Y yo nunca lo había sabido porque nunca había preguntado. ¿Eso es legal?, pregunté. Depende de cómo esté registrado el régimen matrimonial. Voy a revisar los documentos del matrimonio. Necesito que me traiga la copia del acta, si la tiene. La tenía, en una caja de cartón al fondo del armario del cuarto de visitas, junto con títulos escolares de los chicos y una foto de nuestra boda que nadie miraba. Esa tarde, mientras Rodrigo dormía la siesta, saqué el acta y la fotografié. La doctora Fuentes la recibió antes de que él despertara. Fue Graciela quien me sugirió buscar a Marcelo, mi hijo mayor, el que vive lejos, el que llama los domingos durante 15 minutos y siempre parece estar por salir a algún lado. Él tiene que saber, me dijo Graciela. No quiero asustarlo. Elena, tu marido tiene una cuenta secreta, un apartamento a su nombre y 2 años de mensajes con otra mujer. No es un susto, es la realidad. Tenía razón, pero yo conocía a Marcelo. Era leal, sí, pero también era pragmático. Tenía esa costumbre de su padre de analizar las cosas como si fueran problemas matemáticos, de buscar la solución más eficiente, aunque la solución eficiente doliera. Esperé al domingo. Cuando llamó, te dejé que habláramos de lo de siempre primero, su trabajo, el frío de allá, los chicos de Daniela, y entonces cuando hubo un silencio natural dije, Marcelo, necesito contarte algo, y necesito que no le digas nada a tu padre hasta que yo te lo pida. Un segundo de pausa. ¿Qué pasó, mamá?, le conté. No todo, lo suficiente. La cuenta, el apartamento, los mensajes, las fechas. Al otro lado del teléfono, Marcelo no dijo nada durante un momento. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? Casi 1 mes. ¿Y fuiste sola a la abogada? Sí. Otra pausa. Mamá, dijo, y su voz sonó diferente, más baja, más seria. ¿Necesitas dinero? ¿Para el proceso? Me tomó por sorpresa. No era lo que esperaba. Todavía no sé, dije. Pero que lo preguntes me ayuda. Lo que necesites, dijo. Y te lo juro, no le digo nada. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano un momento. 36 años tenía mi hijo, y en 30 segundos había dicho más cosas útiles que su padre en los últimos 38 años. Si esta historia te está llegando de alguna forma, no te vayas todavía. Dale like y sigue escuchando, porque lo que viene es lo que más importa. El mes siguiente fue el más extraño de mi vida. Vivía 2 vidas al mismo tiempo. Por fuera era la misma Elena de siempre. Servía el desayuno, regaba las plantas, hablaba con las vecinas en la entrada del edificio. Rodrigo no notó nada diferente, o si notó algo, decidió no preguntar. Quizás pensó que lo que le había dicho a Daniela era suficiente. Que yo estaba rara, pero que se me pasaría. Siempre pensó eso, que las cosas se me pasarían. Por dentro yo estaba construyendo algo, pieza por pieza, con la calma que da saber que el tiempo, esta vez, trabaja para mí.
La doctora Fuentes fue avanzando. Me explicó que el régimen matrimonial nos daba derechos sobre los bienes adquiridos durante la unión, que el apartamento era disputable, que la cuenta secreta era evidencia relevante. Me habló de procesos, de tiempos, de lo que podía pedir y lo que probablemente obtendría. Escuché todo, tomé notas, y una tarde, mientras esperaba en su despacho a que ella terminara una llamada, miré mis notas y me di cuenta de algo que no había pensado antes. Yo no quería solo el apartamento, ni la cuenta, ni la mitad de lo que legalmente me correspondía. Quería entender por qué. ¿Por qué Rodrigo había construido durante años una vida paralela? ¿Por qué había escondido dinero? ¿Por qué, si ya no me amaba, si ya había encontrado a de alguien más, no simplemente me lo había dicho? ¿Por qué había preferido el secreto, el engaño, la cuenta en las sombras, el apartamento sin mi nombre? ¿Era miedo? ¿Era comodidad? ¿Era que yo le era útil y Valeria le era necesaria y prefería tener las dos cosas antes que elegir? Esa pregunta me acompañó muchos días y no encontré respuesta en ningún documento. Fue durante esos días que empecé a escribir. No un diario, nunca fui de diarios, sino una lista. Una lista de momentos que fui recordando, uno por uno, como quien saca ropa de un cajón que lleva años sin abrir. La vez que Rodrigo llegó a casa en Año Nuevo con el teléfono apagado y dijo que se había quedado sin batería. Hacía 5 años. La vez que encontré un recibo de un restaurante en su saco, de una mesa para 2, una noche que él había comido en la oficina. Hacía 3 años. En ese momento me lo expliqué sola. Ahora lo veía diferente. La vez que Daniela, sin querer, ella mencionó que papá había ido a ver un apartamento en un barrio nuevo, para una inversión, y yo no recordaba haber hablado de eso con él. Hacía 8 años. Piezas sueltas que siempre habían estado ahí, que yo había recogido y guardado sin examinarlas, diciéndome que no había razón para desconfiar. La lista llegó a 17 puntos, 17 momentos en los que algo no cerraba y yo había elegido no abrirlo. No me odié por eso. Me tomó un tiempo, pero llegué ahí. Porque una mujer que aprende a no ver, no lo hace por estupidez. Lo hace porque le enseñaron que preguntar tiene un costo, que cuestionar rompe cosas, que el matrimonio se cuida con silencio. Eso me habían enseñado. Eso había aprendido, pero ya no era alumna de esa escuela. Faltaban 2 semanas para que la doctora Fuentes estuviera lista con la documentación completa cuando ocurrió algo que no había calculado. Don Rodrigo llegó un sábado al mediodía con una expresión que no le había visto en mucho tiempo. No era culpa, no era ternura, era algo más parecido a la decisión. Se sentó a la mesa de la cocina mientras yo pelaba papas. «Elena», dijo, «tenemos que hablar». Seguí pelando. «Dime», dije sin mirarlo. «Creo que las cosas entre nosotros no están bien desde hace tiempo». No respondí. Esperé. «He estado pensando», continuó, «en que quizás los dos necesitamos algo diferente a esta altura de la vida». Chisolté la papa. La dejé en el recipiente. Me sequé las manos despacio con el repasador. Entonces sí lo miré. «¿Algo diferente?», dije. «No lo digo con crueldad», dijo él. Y tenía esa voz de cuando se cree razonable, de cuando explica algo como si fuera un gerente en una reunión. «Solo digo que quizás los dos estaríamos mejor si...» «¿Sí qué, Rodrigo?». Él dudó. «Si pensáramos en separarnos». El silencio que siguió duró varios segundos. Yo lo miré a los ojos. Esos ojos que conocía desde hacía casi 4 décadas. Y me pregunté si él sabía lo que yo sabía. Si sospechaba que yo había estado en el cajón, en su teléfono, en el despacho de una abogada. No había forma de saberlo con certeza. Pero algo sí supe en ese momento. Él estaba llegando a esta conversación creyendo que tenía el control, creyendo que él tomaba la decisión, creyendo que yo era todavía la mujer que dobla el papel y vuelve a guardarlo. Y yo tenía que decidir, ahí mismo, si corregirlo o dejarlo creer un poco más. Tomé el repasador, lo doblé sobre la mesada y dije, «Está bien, Rodrigo, hablemos». Y justo en ese momento sonó mi teléfono. Era la doctora Fuentes. No contesté la llamada. La dejé sonar, vibrar, apagarse sola. Rodrigo miró el teléfono sobre la mesa, pero no dijo nada. Yo tampoco. Guardé el nombre de la pantalla antes de que él pudiera leerlo. Un reflejo ya entrenado. «¿Quién era?», preguntó. «Graciela», mentí, con una facilidad que me sorprendió a mí misma. Él asintió. No preguntó más. Nunca le había interesado demasiado mi hermana. Me senté frente a él, puse las manos sobre la mesa, juntas, quietas, y lo miré con la misma calma con la que había estado mirando todo ese último mes. Esa calma nueva que no era resignación, sino estrategia. «¿Cuándo empezaste a pensar en esto?», le pregunté. Rodrigo se acomodó en la silla, cruzó los brazos. Tenía esa postura de cuando se prepara para ser honesto, pero no demasiado. «Hace tiempo»,
dijo. Creo que los dos lo sabemos. Esto ya no es lo que era. ¿Y qué era? Me miró como si la pregunta fuera un truco. Elena. No, en serio. Quiero entender qué era, para ti, lo que teníamos. Porque para mí era un matrimonio, una familia, una vida construida juntos. Y lo fue, dijo. Durante mucho tiempo lo fue. ¿Y cuándo dejó de serlo? Silencio. Rodrigo miró hacia la ventana. Ese gesto de buscar las palabras en el aire, afuera, como si adentro no las tuviera. No fue un momento exacto, dijo al fin. Fue gradual. ¿Gradual? Repetí. Como una cuenta bancaria que se va llenando de a poco, sin que nadie lo note. Algo pasó por su cara. Un destello rápido, casi imperceptible, pero yo lo vi. Lo vi y él no supo que lo vi. No sé a qué te refieres, dijo. A que las cosas cambian despacio, dije, a veces sin que uno se dé cuenta. Rodrigo me miró un momento más y luego asintió, lentamente, como si hubiera decidido que eso era suficiente explicación. Exacto, dijo, exactamente eso. Yo asentí también. Por dentro guardé ese momento, lo guardé junto a todo lo demás. Entonces, dije, ¿qué propones? Y ahí comenzó la conversación más larga y más falsa de nuestra vida juntos. Rodrigo habló de hacer las cosas bien, de no pelearse, de pensar en los chicos aunque los chicos ya sean grandes. Habló de la casa, de que habría que ver cómo dividir las cosas, de que él tenía un contador de confianza que podía ayudar con los números, su contador de confianza. Por supuesto, yo escuché todo, pregunté poco, asentí en los momentos correctos, y cuando él terminó, dije que necesitaba tiempo para pensar, que era mucho para procesar de un día para otro. Rodrigo pareció aliviado, como si la parte difícil ya hubiera pasado. Claro, dijo, tómate el tiempo que necesites. Se levantó. No, me puso una mano en el hombro un segundo, apenas, y fue meta hacia el cuarto. Yo me quedé sentada en la cocina. Tomé el teléfono y le escribí a la doctora Fuentes. Él se movió primero. Llámeme mañana temprano. Respondió en 2 minutos. Entendido. Mañana a las 9. Guardé el teléfono. Volví a las papas. Esa noche hice la cena como siempre. Pusimos el noticiero. Comimos en silencio. Y cuando Rodrigo se fue a dormir, yo me quedé un rato más en la sala, con la luz apagada. Sí, mirando por la ventana la calle vacía de abajo. Pensé en la mujer que había sido durante 38 años. Y pensé en la que estaba siendo ahora. No eran tan diferentes. Las dos callaban, las dos observaban, las dos medían antes de moverse. Pero una callaba por miedo, y la otra callaba por elección. La llamada del día siguiente duró 40 minutos. La doctora Fuentes me explicó todo con una claridad que agradecí. Me dijo que el hecho de que Rodrigo hubiera iniciado la conversación de separación era importante. Que si él proponía un proceso amistoso con su propio contador, yo tenía que tener cuidado. Que ese tipo de acuerdos, cuando uno de los dos tiene información que el otro no tiene, raramente son justos para el que menos sabe. ¿Él sabe que usted vino a verme?, preguntó. ¿No? Bien, manténgalo así por ahora. Me explicó los pasos siguientes. Habló de inventarios de bienes, de fechas de adquisición, de lo que correspondía por ley según el tiempo de matrimonio. Habló del apartamento con una firmeza que me hizo sentir que alguien, por primera vez en mucho tiempo, estaba de mi lado sin pedirme nada a cambio. Antes de colgar, le pregunté algo que había estado pensando. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? ¿El proceso? Todo, desde que yo me mueva formalmente hasta que haya una resolución. Una pausa breve. Depende de cuánto coopere él. Si hay acuerdo, meses. Si hay resistencia, más de 1 año. A veces más, 1 año. Más de 1 año viviendo en esa casa, con esa rutina, con ese hombre que ahora dormía en el mismo cuarto, pero ya me había dicho que quería irse. ¿Puedo pedirle algo? Dije. Dígame. Quiero entender bien qué es mío antes de moverme. No quiero que me apresuren ni él ni nadie. Quiero saber exactamente en dónde estoy parada. Eso es exactamente lo correcto, dijo ella. Y para eso necesito que me consiga una cosa más. Lo que me pidió no era complicado, pero requería tiempo y cuidado. Necesitaba los documentos del apartamento, el contrato de compra, si existía en la casa, o al menos el número de registro de la propiedad para que ella pudiera rastrearlo desde su lado. Yo sabía que Rodrigo guardaba papeles importantes en 2 lugares, el cajón del escritorio que ya había revisado, y una caja de metal gris que estaba en el estante alto del armario de nuestro cuarto, detrás de las frazadas de invierno. Esa caja siempre había estado allí. No, y yo siempre había asumido que era cosas de él. Esperé un miércoles. Rodrigo tenía una cita con el médico a las 11 y generalmente aprovechaba para hacer mandados después. Solía volver cerca de la 1. A las 11:15, cuando escuché el ascensor bajar, fui al cuarto.
Saqué las frazadas del estante con cuidado. Bajé la caja. Tenía una pequeña cerradura de combinación, 3 dígitos. Probé el año de nacimiento de Rodrigo. No abrió. Probé el año de nuestro matrimonio. No abrió. Probé el año de nacimiento de Marcelo. Abrió. Me quedé un segundo mirando la caja abierta. El año de nacimiento de su hijo mayor. No el mío, no el nuestro, el de él. Dentro había documentos doblados, algunos en sobres, una póliza de seguro de vida que yo sabía que existía, papeles del auto, y al fondo, en un sobre manila sin etiqueta, varios documentos grapados. El apartamento. Contrato de compra. Escritura. Todo a nombre de Rodrigo Esteves solamente. Fotografié cada página. 20 fotos en total. Volví a doblar todo exactamente como estaba. Cerré el sobre. Cerré la caja. La volví a poner en el estante. Puse las frazadas encima. Fui al baño a lavarme las manos como si hubiera hecho algo sucio. No era sucio. Era necesario. Pero el cuerpo tiene su propia memoria del miedo. Antes de seguir con esta historia, necesito pedirte algo. Si el nombre de tu país tiene una E, suscríbete y cuéntame desde dónde me acompañas. A nuestra edad, y una comunidad también es una forma de fuerza. Esa tarde, Rodrigo volvió con una bolsa del supermercado y buen humor. Puso las cosas en la heladera. Me preguntó qué quería comer. Hizo un chiste sobre el médico que lo había hecho esperar media hora. Estaba liviano, relajado, como un hombre que ha tomado una decisión que lo alivia. Yo lo observé desde la sala. Pensé, este hombre cree que ya ganó. Cree que me dijo lo que me tenía que decir. Que yo voy a procesar y llorar, y al final aceptar lo que él proponga, porque así ha sido siempre. Porque así soy yo, la Elena que dobla el papel, la que termina el almuerzo, la que no pregunta. Esa Elena existió. Durante muchos años, esa Elena fue real. Pero esa Elena había encontrado un papel en un bolsillo. Había tomado un teléfono en la oscuridad. Había ido a un cajón, a una caja, a un despacho. Había construido una carpeta. Había hecho una lista de 17 momentos. Había aprendido palabras como régimen matrimonial y bienes adquiridos y proceso de separación. Esa Elena ya no era la misma. Fue Graciela quien me dijo algo que no olvidé. Estábamos en su casa, una tarde de lluvia, tomando café en su cocina pequeña y caliente. Le había contado lo del apartamento, lo de la caja, lo de la conversación con Rodrigo. Graciela me escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio. ¿Sabes qué me da rabia?, dijo al fin. Dime. Que él te propuso separarse como si te estuviera haciendo un favor, como si fuera una idea que se le ocurrió a él generosamente, para que los dos estuvieran mejor. Asentí. Cuando en realidad, continuó, lo que está haciendo es intentar controlar cómo termina esto, igual que controló todo lo demás. Me quedé mirando mi taza. Sí, dije, eso es exactamente. ¿Y la abogada? ¿Qué dice? Que tengo base, que el apartamento es disputable, que la cuenta secreta es evidencia de ocultamiento de bienes. Graciela asintió despacio. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú, Elena? No la abogada, tú. Era una pregunta simple, y sin embargo me tomó un momento responderla. Quiero que lo que construí en 38 años no desaparezca como si no hubiera existido, dije. Quiero que lo que aporte, lo que trabajé, lo que sostuve, cuente. Quiero que al final de esto yo tenga algo concreto. No solo promesas de un hombre que lleva años mintiéndome. Graciela me miró con esa expresión que tienen las hermanas menores cuando ven a la mayor hacer algo que lleva mucho tiempo esperando. Bien, dijo, eso es lo que mereces. No fue un discurso, no fue un abrazo largo y cinematográfico, fue solo eso. Bien, dicho con la seguridad de quien conoce a alguien desde siempre. A veces eso alcanza. 2 semanas después, la doctora Fuentes me llamó con novedades. Había revisado los documentos del apartamento. Había consultado con un colega especialista. La conclusión era clara. Dado el régimen matrimonial y las fechas, el apartamento formaba parte de los bienes de la sociedad conyugal. Rodrigo no podía simplemente haberlo puesto a su nombre sin mi consentimiento. O había falsificado algo, o había omitido información en el proceso de compra. Cualquiera de las 2 opciones era grave. ¿Qué hacemos con esto?, pregunté. Por ahora lo guardamos, dijo la doctora Fuentes. Usted me dijo que él quiere hacer esto de manera amistosa, con su contador. Bien, déjelo creer eso un poco más. Cuando llegue el momento de sentarse a negociar, vamos a llegar con todo. ¿Y cuándo es ese momento? Cuando usted lo decida, señora Elena. No antes. Colgué. Me senté en el sillón del cuarto de visitas, el mismo donde guardaba la caja con el acta de matrimonio. Miré la pared frente a mí. 38 años. No era poco. Era casi toda una vida adulta.
Y era los 2 embarazos y los cumpleaños y las navidades y las enfermedades y los velorios de los padres de los 2 y las mudanzas y las peleas y los silencios y también, en algún lugar muy al principio, el amor. Porque había habido amor. No me podía permitir borrarlo solo porque al final resultó ser una parte de algo más complicado. Hubo amor, hubo momentos reales, pero también hubo una cuenta secreta, un apartamento sin mi nombre, 2 años de mensajes con otra mujer. Y 17 momentos en una lista que yo nunca debería haber necesitado escribir. Las 2 cosas eran verdad al mismo tiempo, y yo tenía que aprender a vivir con las 2. Esa noche Rodrigo llegó tarde. Eran casi las 11 cuando escuché la llave en la puerta. Yo estaba en la cama pero no dormía. Escuché sus pasos en el pasillo, el ruido del baño, el grifo abriéndose y cerrándose. Luego el cuarto quedó en silencio, y entonces, en ese silencio, escuché algo que no esperaba. El sonido de Rodrigo llorando. Suave, contenido, el tipo de llanto que uno hace cuando cree que nadie lo escucha. Me quedé completamente quieta. No sé cuánto duró, quizás 3 minutos, quizás menos, y cuando terminó, él se dio vuelta en la cama y en pocos minutos su respiración se hizo pareja, lenta, la respiración del sueño. Yo me quedé despierta mucho tiempo más, pensando en ese llanto. No me ablandó, no cambió nada de lo que había decidido, pero me recordó algo importante. Que al otro lado de todo esto también había una persona, un hombre que había tomado decisiones malas, que había mentido, que había escondido y manipulado, pero también un hombre que lloraba solo a las 11 de la noche, creyendo que nadie lo oía. Eso no lo excusaba, pero sí me decía que lo que estábamos por atravesar iba a doler para los 2, y que yo tenía que estar lista. Cerré los ojos. Al día siguiente, cuando me levanté a hacer el café, no había un mensaje en mi teléfono. Era de un número que no tenía agendado. Decía: necesito hablar con usted. Soy Valeria. Me quedé con el teléfono en la mano y el café sin servir. Leí el mensaje 3 veces, no porque no lo entendiera, sino porque necesitaba asegurarme de que era real, de que no era un error, un número equivocado, alguna confusión que tuviera una explicación simple, pero no la tenía. Valeria, el nombre del papel, el nombre de los mensajes. La mujer de los buenos días y las buenas noches y los no puedo dejar de pensar en ti. Ella me había escrito a mí. Guardé el teléfono en el bolsillo del delantal. Serví el café. Escuché a Rodrigo moverse en el cuarto, el ruido familiar de sus zapatos contra el piso, el cajón del armario abriéndose y cerrándose. Esperé. Él entró a la cocina con la corbata a medio hacer como siempre. Me miró un segundo. ¿Hay café? Sí. Se sirvió. Tomó 2 sorbos de pie, mirando el teléfono. Se fue. Escuché la puerta cerrarse. Saqué mi teléfono. Miré el mensaje de nuevo y respondí. Escribí una sola línea. Dígame cuándo y dónde. Acordamos vernos 3 días después. Ella propuso un café en un barrio que no era el mío ni, supuse, el de ella. Un lugar neutral. Un lugar donde ninguna de las 2 pertenecía. Esos 3 días fueron los más extraños del proceso entero, porque yo no sabía qué quería de esa conversación. No era venganza, no era confrontación. Había algo más parecido a la necesidad de ver, de poner un rostro a ese nombre, de entender, si es que había algo que entender, qué clase de historia había sido la de Rodrigo desde el otro lado. Le conté a la doctora Fuentes. Hubo una pausa larga al otro lado del teléfono. ¿Usted quiere ir?, preguntó. Sí. Legalmente no hay ningún problema, pero quiero pedirle algo. No le cuente lo del proceso. No le diga que tiene abogada. No le diga qué documentos tiene. Escuche, observe, y después me cuenta. Entendido. Señora Elena, añadió, y su voz cambió apenas. Se hizo un poco más personal. ¿Está bien? Pensé en la pregunta. La consideré honestamente. Estoy rara, dije, pero estoy bien. El día de la cita me levanté temprano. Me vestí con cuidado, no para impresionar a nadie, sino porque quería sentirme entera. Quería llegar a esa mesa siendo completamente yo, sin nervios visibles, sin el temblor que por momentos sentía en el pecho cuando pensaba en lo que estaba por hacer. Me puse los aretes de plata que me había comprado yo misma hacía años, en un viaje que hice con Graciela cuando todavía éramos jóvenes. Siempre me habían dado una sensación de pertenecerme. El café era pequeño, con mesas de madera clara y plantas en la ventana. Llegué 5 minutos antes. Valeria llegó puntual. Era más joven que yo. Unos 40 y tantos, calculé. Cabello oscuro, largo. Una mujer que en otras circunstancias, en otro contexto, quizás hubiera sido simplemente una desconocida en la calle. Se sentó frente a mí. Me miró directamente. No desvió los ojos. Eso lo noté. Gracias por venir, dijo. Usted me escribió, respondí. La curiosidad hizo el resto. Un amago de sonrisa, nerviosa, controlada.
No sé por dónde empezar, dijo. Empiece por el principio, dije. Tengo tiempo. Valeria respiró. Puso las manos sobre la mesa. Las tenía quietas, pero los nudillos estaban blancos. Rodrigo me dijo que ustedes llevaban años separados, dijo. Que vivían juntos por costumbre, por los hijos, pero que el matrimonio había terminado hace mucho, que usted lo sabía, que los dos habían acordado seguir juntos en la misma casa hasta que las cosas se acomodaran. Lo escuché completo sin interrumpir. ¿Y usted le creyó? Dije cuando terminó. Valeria bajó los ojos un momento. Al principio sí, dijo. Después, fui teniendo dudas, pero él siempre tenía una explicación. Siempre había una razón por la que las cosas no avanzaban. Un problema con los hijos, un momento difícil, siempre algo. ¿Cuánto tiempo llevan? 2 años y medio, 2 años y medio. Los mensajes que yo había visto tenían 2 años. Había medio año que yo no sabía nada. ¿Sabe que él me propuso separarnos hace 3 semanas? Dije. Valeria levantó los ojos. No, dijo, y era verdad, se le notaba en la cara. Me lo dijo como si fuera una idea nueva. Como si de repente se hubiera dado cuenta de que las cosas no funcionaban. El silencio entre las dos fue denso. ¿Él sabe que usted está aquí?, preguntó ella. No. ¿Él sabe que usted me escribió? No, asentí. ¿Por qué me escribió?, pregunté. ¿En serio? ¿Qué esperaba de esta conversación? Valeria tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó diferente, más baja, más honesta. Quería verla, dijo. Quería ver quién era usted, porque Rodrigo siempre la describía como una persona difícil, fría, que nunca lo había entendido, y yo necesitaba saber si eso era verdad o si era otra mentira más. Me quedé quieta, fría, difícil, que nunca lo había entendido. 38 años de lavar su ropa y recordar sus fechas y sostener su casa y criar sus hijos. Fría, tomé mi taza, bebí despacio. Y ahora que me ve, dije. Valeria me miró largo. Ahora entiendo, dijo simplemente. No especificó que entendía, no necesitaba hacerlo. Si esta historia te está diciendo algo que ya sabías, pero nunca habías escuchado en voz alta, dale like. A veces uno necesita oírlo de otra. Estuvimos casi 2 horas en ese café. No fue una pelea, no fue un llanto compartido. Fue algo más complicado y más honesto que cualquiera de esas 2 cosas. Valeria me contó cosas que yo no sabía. Algunas confirmaban lo que ya tenía. Otras eran nuevas. Me dijo que Rodrigo le había hablado del apartamento, que lo había presentado como el lugar donde eventualmente iban a estar los dos, que lo había descrito como suyo, completamente suyo, sin ninguna complicación. Me dijo que hace 4 meses él había empezado a hablar de que, pronto, todo iba a resolverse, que ella había empezado a presionarlo, que quizás eso había acelerado la conversación que él tuvo conmigo. Es decir, Rodrigo no había decidido separarse por claridad ni por honestidad. Lo había decidido porque Valeria lo estaba presionando y él necesitaba avanzar antes de que todo se le cayera encima. Yo era parte del plan, no la razón del cambio. Eso no me sorprendió tanto como debería haberme sorprendido. Hacia el final, Valeria dijo algo que me quedó. Yo no sabía todo lo que él estaba haciendo, dijo. Lo que me contó de usted, la forma en que describía el matrimonio. Si hubiera sabido la verdad, no sé si hubiera... Se detuvo. No le estoy pidiendo una disculpa, dije. Lo sé, pero igual lo siento. La miré. Era una mujer que también había sido engañada. De otra manera, con otras palabras, pero engañada al fin. Eso no nos hacía aliadas, pero sí nos hacía algo parecido a testigos de lo mismo. ¿Qué va a hacer usted?, me preguntó antes de irse. Lo que tengo que hacer, dije. ¿Y con él?, pensé en esa pregunta. Eso ya no es mi problema, dije. Lo que pase entre ustedes dos, si es que pasa algo, es una decisión suya. Yo ya no cargo con lo de él. Valeria asintió despacio. Pagamos cada una lo nuestro. Nos levantamos. En la puerta nos miramos un segundo. No nos abrazamos. No intercambiamos números. No hubo promesa de nada. Pero hubo algo. Un reconocimiento mudo entre 2 personas que habían vivido 2 versiones distintas del mismo hombre y habían llegado, por caminos completamente diferentes, a la misma conclusión. Salí a la calle. El sol de la tarde pegaba sobre las veredas mojadas de una lluvia reciente. Caminé despacio hacia la parada, y con las manos en los bolsillos, sintiendo el aire frío en la cara, pensé en Rodrigo, en el hombre que lloraba solo a las 11 de la noche, en el hombre que me había llamado fría, en el hombre que había construido una vida paralela con la misma prolijidad con la que yo había construido la nuestra. Y pensé que quizás nunca iba a entender por qué.
No el porqué filosófico, no el psicológico, sino el concreto, el simple. ¿Por qué, si ya no me amaba, no me lo dijo? ¿Por qué, si quería otra vida, no me lo dijo? ¿Por qué prefirió el laberinto al camino recto? Quizás porque en el laberinto él siempre sabía dónde estaba, y yo no, hasta ahora. Esa noche llamé a Marcelo, le conté lo de Valeria, no todo, pero lo suficiente. Del otro lado del teléfono hubo un silencio largo. «Mamá», dijo finalmente, «¿cómo estás?» «Bien», dije, y esta vez era más verdad que antes. «¿Qué necesitas?» «Que el jueves que viene estés disponible para una llamada con la abogada. Quiero que entiendas el proceso. Quiero que los dos lo entendamos. Ahí voy a estar», dijo sin dudar. «Marcelo». «¿Qué?» «Gracias. Un segundo. No me agradezcas nada, mamá. Para eso estoy». Colgué. Fui al cuarto. Abrí el armario. Miré la chaqueta de Rodrigo todavía colgada ahí, la misma que había lavado ese día lejano de hacía casi 2 meses. La descolgué, la doblé. La puse en la silla que estaba al lado de la cama, del lado de él. No era un gesto dramático. No era un mensaje. Era simplemente que no quería seguir viendo esa chaqueta en mi armario. Me metí en la cama. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí entera, sin escuchar, sin esperar, sin medir nada. Dormí como una mujer que ya sabe lo que va a hacer. A la mañana siguiente, cuando Rodrigo se levantó, encontró la chaqueta doblada en su silla. Me miró desde la puerta del baño. «¿La lavaste?», preguntó. «No», dije. «Solo la moví». Él frunció el ceño apenas. Ese gesto pequeño de cuando algo no entiende pero decide no preguntar. Tomé mi café, y en ese momento mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un correo de la doctora Fuentes. El asunto decía: «Tenemos fecha». Abrí el correo en la cocina, con Rodrigo todavía moviéndose por el pasillo, con el ruido del agua y los cajones, y la vida ordinaria de una mañana como todas. La doctora Fuentes había conseguido una fecha para la audiencia preliminar. 3 semanas. El proceso formal comenzaba en 3 semanas. Y cerré el correo. Guardé el teléfono. Rodrigo entró a la cocina, se sirvió café, miró el teléfono, salió. Yo terminé mi taza en silencio. 3 semanas. No se lo dije ese día. Tampoco al siguiente. Esperé porque la doctora Fuentes me había dado instrucciones claras. Antes de notificarle formalmente a Rodrigo, necesitábamos tener todo organizado. Los documentos certificados, las copias en el despacho, el inventario de bienes redactado con precisión. Así que esos días los usé bien. Hice una lista de todo lo que había en la casa que era mío antes del matrimonio. Cosas que había traído yo, que había comprado yo, que me habían regalado a mí. La vajilla de mi madre, la máquina de coser que nunca usé, pero que guardé, porque era de mi abuela. Cuadros que había elegido yo sola en ferias cuando Rodrigo decía que esas cosas no le importaban. Cosas pequeñas, pero mías. También llamé a Daniela. Era el momento, no podía seguir esperando. Si el proceso iba a comenzar formalmente, y ella tenía que saberlo de mí, no de su padre ni de los papeles de un juzgado. La llamé un miércoles a la tarde, cuando sabía que sus hijos estaban en el colegio y ella estaba sola en casa. Contestó al segundo tono. «Mamá, ¿todo bien?» «Necesito contarte algo», dije, y esta vez sí te lo cuento todo. El silencio que siguió duró un segundo. «Estoy escuchando», dijo. Hablé durante casi media hora. Le conté el papel en el bolsillo, el teléfono en la oscuridad, los mensajes, el cajón, la caja de metal, el apartamento a nombre solo de él, la cuenta que yo no sabía que existía, la doctora Fuentes, la conversación con Valeria, la fecha de la audiencia. Daniela no me interrumpió una sola vez. Cuando terminé, hubo un silencio largo. «Mamá», dijo, y su voz tenía algo dentro que yo reconocí. Esa mezcla de rabia contenida y dolor que uno siente cuando descubre que alguien a quien ama no era quien creía. «No tienes que tomar partido», dije. «No te pido eso». «No es eso», dijo. «Es que me llamó. Hace 3 semanas me llamó diciendo que tú estabas rara. Y yo le creí. Le pregunté cómo estaban las cosas y él me dijo: «Bien, solo que tu madre está un poco difícil últimamente». Difícil. La misma palabra que le había usado a Valeria para describirme. Difícil, fría, difícil de entender. «Lo sé», dije. «¿Cómo lo sabes?» «Porque me lo dijo Valeria». Otro silencio. «¿Hablaste con ella?» «Sí». «¿Y?» «Y es una mujer que también fue engañada por el mismo hombre, de maneras distintas. No es mi enemiga». «Pero tampoco es asunto mío lo que haga con eso». Daniela tardó un momento en responder. «Mamá», dijo, «¿cuándo ibas a contarme todo esto?» «Cuando estuviera lista. Ahora estoy lista». Escuché que ella respiraba despacio, tratando de ordenar algo que era demasiado para ordenarlo de golpe. «¿Qué necesitas de mí?»
Preguntó al fin, y esa pregunta, igual que la de Marcelo semanas atrás, me cerró algo en el pecho que había estado abierto mucho tiempo. Que estés, dije, que sigas siendo mi hija, que cuando todo esto termine, sigamos tomando el té juntas. Eso nunca va a cambiar, dijo, y lo creí. La semana antes de la audiencia fue rara de una manera que no había anticipado. Rodrigo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Había mencionado 2 veces más lo del contador de confianza, lo de hacer las cosas sin drama, lo de que los dos eran personas adultas que podían resolver esto civilizadamente. Yo asentía, decía, sí, claro, decía, ya vamos a ver. Y mientras tanto, la doctora. Fuentes tenía todo listo. Un jueves a la tarde, él me preguntó si ya había pensado más en lo de la separación. Estábamos en la sala, él en su sillón, yo en el sofá con un libro que no estaba leyendo. He pensado bastante, dije. ¿Y creo que tienes razón en que hay que resolver las cosas bien. Rodrigo asintió con esa expresión de alivio que me resultaba ya casi cómica. Me alegra que lo veas así, dijo, porque yo quiero que esto sea lo menos doloroso posible para los dos. Podemos sentarnos con Héctor la semana que viene. Él conoce la situación financiera. Puede ayudarnos a... Rodrigo, dije, se detuvo. Ya tengo abogada. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Este tenía peso. Vi cómo algo cambiaba en su cara. No fue dramático. Fue sutil, como cuando una luz cambia de ángulo y de repente ves arrugas que antes no notabas. ¿Abogada?, repitió. Sí. La doctora Fuentes. Llevamos casi 2 meses trabajando juntas. Rodrigo me miró fijo. ¿2 meses? 2 meses. Hubo una pausa. No sabía que estabas pensando en... Lo sé, dije. No lo sabías. Él cerró la boca. La abrió de nuevo. La volvió a cerrar. Y en ese momento vi algo que no esperaba ver. Vi que tenía miedo. No el miedo dramático del que grita o golpea la mesa. El miedo quieto del que acaba de entender que el terreno en el que creía estar parado no era el que pensaba. Elena, dijo, y su voz sonó diferente, más baja. ¿De qué están hablando con esa abogada? De todo lo que corresponde, dije. Del matrimonio, de los bienes, del apartamento. Ahí fue. Al mencionar el apartamento, algo en su cara se tensó de una manera que no pudo controlar. El apartamento es mío, dijo, rápido, demasiado rápido. Eso vamos a verlo, dije. Me levanté. Dejé el libro en el sofá. La audiencia preliminar es el martes de la semana que viene, dije. Vas a recibir la notificación formal mañana o pasado. Te recomiendo que también busques un abogado. Y fui a la cocina a hacer la cena. Detrás de mí, Rodrigo no dijo nada durante un largo rato. Eso también lo guardé. Los días que siguieron fueron tensos de una manera diferente. Rodrigo hizo llamadas que yo no escuché, pero que imaginé. A su contador, quizás a alguien que le recomendara un abogado. Quizás a Valeria, aunque eso ya no era asunto mío. Estuvo distante. Frío, ahora él, como si de repente hubiera descubierto que el silencio podía usarse como arma y quisiera ensayarlo. Yo lo dejé. Hice mis cosas, fui a ver a Graciela, tomé café con Daniela, que llegó con los chicos y llenó la casa de ruido durante 2 horas, y eso fue exactamente lo que necesitaba. Llamé a Marcelo el jueves como habíamos quedado, y los 3, él, Daniela y yo, tuvimos una conversación larga con la doctora Fuentes donde ella explicó el proceso con claridad. Marcelo preguntó cosas precisas. Daniela escuchó en silencio y al final dijo una sola cosa. ¿Hay algo que mamá pueda perder en esto? La doctora. Fuentes respondió que no, que la posición era sólida, que los documentos eran claros, que el ocultamiento de bienes trabajaba a nuestro favor. Nuestro favor. Qué extraño sonó eso. Después de tanto tiempo de no tener un lado, de estar en el medio de todo aguantando, de repente tener un lado. El mío. Suscríbete si todavía no lo hiciste, porque lo que esta mujer encontró al final no fue solo justicia. Fue ella misma. Y eso no tiene precio. La audiencia preliminar fue un martes de mañana. Me desperté temprano. Me duché con calma. Me puse un traje azul oscuro que tenía guardado desde los últimos años de dar clases, cuando había actos formales en el colegio. Me puse los aretes de plata. Rodrigo ya estaba levantado cuando salí del baño. Me miró. Yo lo miré. No dijimos nada. Llegué al juzgado con la doctora Fuentes 20 minutos antes. Nos sentamos en una sala pequeña y ella repasó conmigo los puntos principales. Me dijo que mantuviera la calma, que no respondiera si alguien me provocaba, que dejara hablar a ella cuando fuera necesario. ¿Está lista?, me preguntó. Desde hace tiempo, dije. Rodrigo llegó con un abogado que yo no conocía. Un hombre mayor, serio, con una carpeta bajo el brazo. Rodrigo me miró cuando entró.
Yo le sostuve la mirada sin dificultad. Eso también era nuevo. La audiencia fue técnica, formal, sin los gritos que las películas sugieren que estas cosas tienen. Hubo documentos. Hubo fechas. Hubo palabras largas que el juez dijo con la misma entonación plana con la que uno lee una lista del supermercado. Pero hubo un momento cuando el abogado de Rodrigo intentó argumentar que el apartamento había sido comprado con fondos exclusivamente personales de su cliente, anteriores al matrimonio, y que por lo tanto no correspondía a la sociedad conyugal. La doctora Fuentes esperó a que terminara. Luego presentó la fecha de compra, el registro, los estados de cuenta del periodo correspondiente y un documento que yo no sabía que había conseguido, los aportes salariales de los dos durante los años anteriores a la compra, que demostraban claramente que ambos habíamos contribuido al capital familiar en ese periodo. El abogado de Rodrigo miró los papeles. Rodrigo miró los papeles. El juez hizo una anotación. No fue una victoria con aplausos, fue una anotación en un expediente. Pero esa anotación valía todo. Salí del juzgado al mediodía. El sol estaba alto. La calle tenía ese ruido normal de las ciudades a cualquier hora. Gente, autos, alguien vendiendo algo en una esquina. La doctora Fuentes me explicó los pasos siguientes. Habría más audiencias. El proceso continuaba. Pero la base estaba establecida. El apartamento iba a ser parte de la negociación. La cuenta también. Los 38 años también. Le agradecí. Le di la mano. Ella me dio la suya con firmeza. Usted hizo el trabajo difícil, me dijo. Yo solo lo presenté. Caminé sola hacia la parada. Llamé a Graciela. ¿Cómo fue?, preguntó antes de que yo dijera nada. Bien, dije. Fue bien. Escuché que ella soltaba el aire que había estado aguantando. ¿Lloraste? No. ¿Vas a llorar ahora? Pensé en eso. Quizás esta noche, dije, cuando esté sola. Está bien llorar, dijo Graciela. Siempre estuvo bien, lo sabía. Pero a veces uno necesita que alguien se lo recuerde. Esa tarde volví a la casa. Rodrigo no estaba. Armario. Miré la chaqueta que ya no estaba. Fui al cuarto. Me senté en la cama. Miré el armario. Miré la chaqueta que ya no estaba ahí porque la había movido días atrás. Miré el espacio vacío donde había estado durante años, colgada, esperando que yo la lavara. Y entonces sí lloré. No de tristeza exactamente, sino de todo lo acumulado, del peso que uno no sabe que está cargando hasta que empieza a soltarlo. De los 38 años. De los 17 momentos de la lista. Del papel doblado en 4, del teléfono desbloqueado en la oscuridad. De la caja de metal con la combinación del año de nacimiento de mi hijo. Del café con Valeria. De la voz de Marcelo diciendo lo que necesites. De Daniela con sus chicos llenando la casa de ruido. De Graciela diciéndome que siempre estuvo bien llorar. Lloré un rato largo. Luego me levanté. Me lavé la cara. Fui a la cocina. Hice una cena sencilla, solo para mí. Puse la mesa para una persona y comí tranquila, en silencio, mirando por la ventana la calle de abajo. Los meses siguientes no fueron fáciles. Sería mentira decir que el proceso fue limpio y rápido y sin dolor. No lo fue. Rodrigo contrató un abogado más agresivo en la segunda instancia. Hubo momentos en que el otro lado intentó cosas que la doctora Fuentes rebatió una por una, con paciencia y con los papeles correctos. Hubo una noche en que Rodrigo me llamó al teléfono y me dijo cosas que no voy a repetir, cosas que decía alguien acorralado, que siente que le están quitando algo que creía suyo. Escuché, no respondí. Corté la llamada. Al día siguiente le mandé un mensaje. Toda comunicación a través de nuestros abogados. No volvió a llamarme. Daniela atravesó su propio duelo con su padre. Hubo conversaciones difíciles que ella tuvo con él, de las que yo me mantuve afuera porque ella me lo pidió. Hubo un periodo en que estuvo más silenciosa, más adentro de sí misma, pero siguió viniendo con los chicos. Siguió tomando el té conmigo los miércoles. Marcelo vino a visitarme 2 meses después del comienzo del proceso. Se quedó una semana. Durmió en el cuarto de visitas. Cocinamos juntos 2 veces. Fuimos a ver a Graciela. Una noche nos quedamos hablando hasta las 2 de la mañana en la cocina, con una botella de vino a medias, y me contó cosas de su vida que yo no sabía. Y yo le conté cosas de la mía que tampoco él sabía. Fue una semana que no olvidé. El acuerdo final llegó 8 meses después de aquella primera audiencia. No voy a dar números, no voy a dar detalles técnicos. Lo que voy a decir es esto. El apartamento fue parte del acuerdo. La cuenta también. Los 38 años contaron. Mi trabajo contó. Lo que aporté contó. No fue todo lo que merecía, quizás, pero fue real, fue concreto, fue mío. La doctora Fuentes me llamó cuando estuvo firmado todo. «Terminamos», dijo. «Terminamos»,
repetí. ¿Cómo se siente? Pensé en esa pregunta un momento. Como cuando uno ordena un cuarto que estuvo desordenado mucho tiempo, dije. Cansada, pero bien, se rió suave. Es una buena descripción, dijo. Unos meses después de todo eso, una tarde de otoño, fui a una tienda y me compré algo que había querido comprarme desde hacía años. Una maceta grande, de barro, con una planta que necesitaba sol y espacio. La puse en el balcón. Estuve un rato ahí, con el café en la mano, mirando la planta y la calle y el cielo de la tarde. Pensé en la mujer que había encontrado un papel en un bolsillo, pensé en lo que esa mujer había hecho con ese papel. No lo había tirado, no lo había ignorado, no lo había doblado y guardado para siempre. Lo había usado, lo había convertido en el primer paso de algo que no sabía que necesitaba empezar. 62 años tenía cuando encontré ese papel. 63 cuando firmé los documentos finales. Un año para deshacer una mentira de décadas y empezar a vivir en algo que se parecía más a la verdad. No fue un final feliz de película. No hubo música. No hubo nadie que llegara a rescatarme. Fui yo. Con mis manos frías y mis noches sin dormir, y mi carpeta de fotos y mis aretes de plata, y mi hermana y mis hijos, y una abogada que me trató como lo que soy. Una mujer que sabe lo que quiere, aunque tarde en encontrar las palabras. A veces la justicia no llega sola. A veces hay que ir a buscarla. Y a veces cuando uno finalmente va, descubre que siempre tuvo todo lo que necesitaba. Solo tenía que dejar de doblar el papel y empezar a leerlo. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste esta historia completa, gracias, de verdad. Y si esta mujer te recordó a alguien, a ti misma, a tu madre, a una amiga, déjamelo en los comentarios. Quiero leer lo que tienes para decir. Y si todavía no estás suscrita, hazlo ahora. Cada semana hay una historia nueva, una mujer nueva. Una verdad nueva esperando ser contada. Aquí seguimos,